Buenas tardes, gente. He estado pensando seriamente si yo debería dar mi opinión o no sobre algunos sucesos, la atención de Jorge Javier Rodríguez, de Jorge Luis Vega García, de los viajes de Mariela y sus hijos a Estados Unidos, con todos los gastos pagos, pasaportes diplomáticos. Pero no había tomado la decisión. Hoy, casualmente, cuando estaba tomando un break, vi un video de un cubano que lleva 4 años en Estados Unidos y ese fue el detonante para finalmente decidirme a hablar. Me hizo recordar a Alan Turing, uno de esos ídolos que tengo, para muchos desconocidos, que decía que las personas muchas veces no ven aquello que pasa delante de sus narices, porque solo ven aquello que están acostumbrados a ver. Una persona independiente debe liberarse de histerias generales. Si todos los demás levantan la vista, uno debe más bien bajarla o desviarla a otro lado. Los cerebros privilegiados no tienen tiempo para psicosis de masa. Alan Turing era una persona muy especial, creo que hizo una contribución muy grande. Pero bueno, volviendo al tema cubano. Muchas críticas a ese personaje que lleva 4 años en Estados Unidos y se queja de que tiene que trabajar mucho y que en Cuba él se levantaba a las 11 de la mañana y que se emborrachaba y al otro día pues no había preocupación de ir a trabajar. La mayoría de las críticas se van o se refieren a, bueno, ¿y por qué no regresas? También la mía. No, si te va mal en Estados Unidos, pues volver a Cuba, allá serás bienvenido. Pero ¿qué pasa? El mensaje, el verdadero mensaje que uno debe captar es ese. El que él te dice que en Cuba se levantaba a las 11 de la mañana porque no trabajaba. Y yo sin conocerlo puedo casi asegurar que era porque alguien lo mantenía del exterior. No trabajaba, no quería trabajar. Y se emborrachaba la noche y no había problema porque al otro día iba a dormir. Entonces, en una sociedad libre como esta, pues las personas tienen responsabilidad. En Cuba si te mantienen, pues no hay problema. Alguien te manda el dinero y tú vives de parásito y hay muchos que les gusta. Y ese es el gran problema. ¿Cómo nosotros vamos a construir una Cuba libre, soberana, independiente, con ese tipo de personas que han llegado a un país que se lo brinda todo y que por ser cubano además tienen ciertos privilegios, libertad, democracia, derechos humanos, derecho ante la ley, y entonces te pones a añorar ese sufrimiento que da vergüenza? Porque el sufrimiento de los cubanos lo que da es realmente vergüenza. Y no por los cubanos en sí, sino por lo que están sometidos a soportar. Evidentemente, Castro tenía algo bien claro. Probablemente esa fue su obra maestra. Pues siempre he dicho que Castro no era inteligente. Porque si Castro hubiese sido inteligente, ahí tenemos que incluir a todos los criminales de la historia. Haces lo que yo digo o te asesino. Así cualquiera es inteligente. Una dictadura es fácil de dirigir porque haces lo que digo o tienes problemas. Una democracia es más diferente o mucho más diferente. En una democracia tú tienes que tener un programa. Tú tienes que cumplir, si no todo, al menos comparte de tu programa para que aquellos que te votaron te vuelvan a elegir o elijan a tu partido. Es mucho más difícil. Una dictadura no necesita eso. Mañana, la mascota de los Castro, la Canela, o Alejandro Castro, que es el que manda en Cuba, dice mañana que una persona de las Tunas no puede viajar a Camagüey, no pasa nada. No puedes viajar. Y si viajas, pues te encarcelo y ya, simple como eso. Aquí, en Canadá, a nadie se le ocurriría decir, bueno, yo te voy a pagar una cosa, te voy a pagar en dólares canadienses, pero en la tienda vas a pagar en dólares americanos. Y a Ottawa no puedes ir. No puedes ir. ¿Entiendes? Como los cubanos no pueden ir a Varadero porque tienes que ir a
Si te cogen de noche ahí, bueno, ¿y qué tú haces aquí? Bueno, muchos problemas puede tener. Entonces, la base para crear una sociedad, una Cuba nueva, una Cuba como esa que soñó Martí, y una Cuba como la que soñó Agramonte, mucho más. Vamos a estudiar Agramonte. Varela, pues no es posible construirla con una generación en la que las personas digan que Cuba es mejor que Estados Unidos, porque en Cuba se levantaba a las 11 de la mañana, se emborrachaba, no había problema para el otro día y tenía todas las evitas que podía tener. Cierto con lo de las evitas, tiene cierto. Aunque yo te voy a decir, mi hermano, no sé si podías besarla, porque cada noche que tú salías tenías esa evita, pero al otro día que tú no salías, ella estaba con otro. No sé cómo te la arreglaba para besarla. Y como dicen los cubanos, por carambola, no besar otras cosas también. Eso me hace recordar a Guille, ¿no? Sí, puedes tú, que la euforia por tener una relación con una chica, pues vaya, como decía mi primo Guille, como el perro a la caca, ¿eh? Con furia, pero con asco. Pero eso dura minutos. Después de eso viene, como el borracho, la resaca. ¿Y para qué tomé? No voy a tomar más. Aunque después vuelva a hacerlo. Entonces, esa es mi opinión sobre este tipo de elementos. Si eres vago, mi hermano, tienes razón. Este no es el país tuyo. No es una sociedad libre. Debes volver a Cuba. África también te puede servir. Gas. La gente ahí no trabaja tampoco. Mantenido por Israel. O ahora por los europeos, etcétera, etcétera. E incluso aquí los canadienses, ¿no? Que son sus salistoides y todo eso forma parte de una agenda. Haití creo que tampoco hay mucho empleo. Puedes ir a esos lugares, pero el ideal sería Cuba. El ideal sería Cuba porque tampoco tienes corriente, no pasa nada. Puedes dormir cuando te ponen la corriente, puedes emborracharte y las evitas van a estar ahí. Y con el otro tema de Jorge Javier Rodríguez, pues más claro ni el agua. 2 años aquí y negocios de envío a Cuba, alguien que había solicitado asilo político. Pero ¿quiénes están detrás de eso? Evidentemente las familias Castro. Así como el exteniente coronel. Detrás de eso está el Menín, porque es imposible. O sea, usted puede pertenecer a la FARC. Yo fui profesional de la FARC. Ahora, los expedientes no te los van a borrar de inmigración. Todo lo contrario. Probablemente ese expediente va a ser lo que separe la libertad tuya con quedarte en el país. Si lo borran, es por algo. Para mí, como mínimo, un agente pasivo, un agente de influencia, que hay muchos, increíblemente hay muchos. Por eso hablaba de Alain Turing, ¿no? No eres capaz de ver aquello que tienes delante de tus narices, de aquello que tienes delante de ti. No eres capaz de ver el respeto que tú logras tener sobre ti mismo. Hay muchas personas que nos respetamos antes viviendo en Cuba y gracias a eso vinimos a estos países. Otros vienen porque tuvieron oportunidades, otros vinieron porque tenían hambre. Doloroso eso, doloroso. Yo pasé hambre, mucha hambre. De hecho, dormía sentado cuando llovía, cuando estaba en secundaria. Pero jamás tuve el pensamiento del puerco. No vine a otro país porque tenía hambre. Vine porque soy anticomunista. Eso es mucho más importante para mí. No pedimos que todos sean anticomunistas, pero al menos no podemos hacerle el juego a esa dictadura que te sume en una miseria extrema, moral y física. Una miseria moral y física. En la parte moral son aquellas chicas que el muchachito que se levantaba a las 11 de la mañana añora, y la física es la necesidad real que tú tienes de alimentarte, no puedes. No tienes incluso electricidad, tienes que dormir quizás en una acera. Hay que tener el corazón duro para permanecer impasible ante esos vejámenes del castrismo. Y hay mucha gente que lo defiende. No sé cómo. Por eso siempre
por lo menos hoy, hago la reflexión sobre Alan Turing. Me cuesta trabajo, o sea, yo sí sé por qué lo hacen, pero me cuesta trabajo comprender que haya personas así. Y los Castro, tanto que te hablan de lo malvado que puede ser Estados Unidos. Estados Unidos es una masa de tierra. O sea, cuando te habla de la maldad de Estados Unidos, no te habla del país, te habla de la nación. La diferencia, país, nación. Y la nación son aquellas personas que habitan allí, incluyendo tú que te fuiste. Tú que te fuiste, que cuando el castrismo necesita dinero, la comunidad cubana en el exterior, los patriotas, pero si lo que quieres es reafirmar los valores revolucionarios, pues eres un gusano de Miami y eres un mercenario. Si te quejas en Cuba o si te quejas en el exterior, eres un mercenario. Voy a decir como decía otra, ojalá la CIA pagara a las personas que no solo se pronuncian contra los crímenes del castrismo, sino los que tienen intención y los que han hecho algo, poquito o mucho, en contra del castrismo. Así que nada, un poco desorganizado, ¿no? Porque de verdad no quería hablar de las personas, que son muchos. O sea, Jorge Javier Rodríguez y Jorge Luis Vega García son dos, pero ¿cuánto más hay? Misael Morado estaba aquí en Estados Unidos, se autodeportó. Secretario del partido en Las Tunas, porque dicen normalmente de Santiago de Cuba, en Las Tunas primero, en Santiago de Cuba, y después miembro del Buró Político, o miembro del Buró Político cuando era secretario de una provincia, tan importante como Santiago de Cuba. Miembro del Buró Político, 25 que hay, y él era uno, y entró a Estados Unidos por valor humanitario. Eso hay que pararlo. No sé cómo lo van a hacer. Siempre he dicho que el castrismo o se va ahora con Trump o no se va a encartonar ahí, porque desgraciadamente Trump no es la solución. La solución es, para tener libertad, una sociedad necesita que cada uno de sus individuos tenga libertad. Eso creo que lo he dicho muchas veces. Y cuando vemos estos personajes, que por eso tomé la decisión de hablar hoy, que viven en libertad y añoran la cochambre, pues entonces no podemos pensar que Cuba sea libre. Hay que tener dudas, porque la solución no es el presidente de otro país o las medidas que se toman. La libertad le tenemos que alcanzar los cubanos, ya sea con una conga esa, que es lo que menos entiendo, que dicen agua y electricidad, ya sea escribiéndole carteles al castrismo que lo vuelve loco, ya sea picando cerca, ya sea quemando una rueda, ya sea quemándole un puente, pero tenemos que ser los cubanos. Así que nada, eso es todo. Vamos a ver si siguen las detenciones de todos estos represores y todos estos comunistoides que hasta ayer defendían el castrismo en Cuba y entraron a Estados Unidos con parol humanitario. Cuanto menos irónico. Bueno, como siempre digo, abajo el castrismo y patria y vida.